Preguntaron de Venezuela, porque hablar de Venezuela en este momento es hablar de México, así seguro. Por ahí les voy a poner la liga, o en Facebook, o en YouTube, o se las pasamos a los compañeros del buzón, de una magnífica entrevista que Telesur le hace a Thierry Meyssan, francés, de la red Voltaire. Devela cuál es el mecanismo norteamericano. Y las hipótesis de Meyssan son espantosas. Él llega a afirmar que no les interesa el petróleo de Venezuela a los gringos. Les interesa destruir al país. Porque los venezolanos no solamente tienen petróleo, tienen oro, tienen coltán, tienen uranio, tienen torio. Y ellos, veamos lo que está sucediendo, lo que sucedió en Yugoslavia. Los gringos se meten a promover la guerra en Yugoslavia y Yugoslavia quedó fragmentada en 7 países, muchísimos más fáciles de controlar, países pequeñitos, Eslovenia, Montenegro, Serbia, los ponen a pelear entre ellos. De hecho, lo que dice Thierry Meyssan da el testimonio de un equipo de francotiradores italianos que estuvieron presentes en Medio Oriente y cuyo papel es el que militares jugaron el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Disparar contra unos y disparar contra otros. Se dispara contra los estudiantes que dicen nos agrede el ejército. Y se dispara contra los militares para decir nos dispararon los estudiantes. Bueno, pues un equipo de francotiradores italianos ha estado en varios países haciendo eso. Y ya lo hemos visto en Venezuela. Francotiradores que disparan contra gente pro Maduro y contra gente en contra de Maduro, de tal manera de exacerbar los ánimos y de decir, ellos nos están matando. Son planes verdaderamente maquiavélicos. Y lo podemos ver ahorita en Siria, que además es curioso, vean los gringos, Siria, Afganistán, Irak, Venezuela, países con recursos energéticos. Siria la están destruyendo totalmente. Estamos ante una guerra de quinta generación, se llaman golpes blandos, como lo vimos en Brasil. ¿Qué hacen en Brasil? Primera, el legislativo defenestra a Dilma Rousseff, elegida legítimamente, y utilizan al Poder Judicial para encarcelar a Lula da Silva y que no pueda participar en las elecciones por una sencilla razón. Si a Lula lo hubieran dejado participar, el presidente de Brasil no sería Jair Bolsonaro, sería Lula da Silva. Y encarcelan a Lula da Silva sin pruebas. Quitan a Dilma Rousseff, meten al tipejo este de Bolsonaro, que inmediatamente se pone como tapete al servicio de los norteamericanos, dispuesto a agredir a Venezuela. Para eso lo pusieron. Dilma Rousseff no se habría prestado a la posición de Bolsonaro. La posición de dignidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no es el único. Ahora ya acusan a López Obrador de que no está a la altura de los tiempos, que porque ya no está de moda la no intervención, como si fueran camisas, pantalones o sombreros. ¿Por qué no le reclaman al gobierno de Italia, cuyo ministro de Exteriores ayer dijo, no nos vamos a meter en Venezuela por un principio básico de convivencia entre los pueblos, la no intervención? A ver, critíquense a los italianos. Y además la ONU, la mayor parte de los países de la ONU no han reconocido a Juan Guaidó. La mayor parte de los países de la OEA no han reconocido a Juan Guaidó. Sí, lo reconocieron el Parlamento Europeo, controlado por fuerzas de derecha. Sí. Ya vino Pedro Sánchez del PSOE, que da vergüenza. El PSOE traiciona al propio mediador en Venezuela, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, miembro del PSOE, que está haciendo un trabajo de arreglar las cosas por la buena. Y luego viene Pedro Sánchez, que es una vergüenza, a querer decirle a AMLO que sí, que hay que intervenir. Bueno, ¿cuál es el camino de estos golpes blandos
y guerra de quinta generación, porque tenemos que tener los sensores puestos. Primero, una agresión mediática, basta ver a CNN, por ejemplo, en donde comienzan a contar una bola de mentiras y medias verdades. Fíjense cómo es CNN. El 23 de enero hubo marchas masivas en apoyo y en contra de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro. Pero CNN no nos mostró los cientos de miles, las decenas de miles que salieron en Caracas a favor de Maduro. Nada más nos mostró a los otros para hacernos creer que todo el pueblo venezolano está en contra de Nicolás Maduro. Yo casi le diría a la derecha venezolana, no sean chillones, vean lo que hicimos los mexicanos. ¿A poco ustedes tienen un organismo tan tramposo como el INE o como el IFE? ¿Qué fue lo que hizo Morena? Nos hicieron fraude en 2006 y seguimos batallando y no le pedimos al ejército que diera golpe de Estado. Lo arreglamos por las buenas. Nos volvieron a hacer fraude en 2012, nos volvimos a organizar y le ganamos al PAN y al PRI. Que no me venga la derecha venezolana que no le pueden ganar unas elecciones a Maduro. Pues sí, pero tienen que participar. Miren, entrevistan a un argentino que va a Caracas y dice, yo quiero ver en vivo a los venezolanos hambrientos porque no hay nada que comer. Y lo primero que se sorprende es que llega a un país donde el litro de gasolina cuesta 50 centavos de peso. 50 centavos de peso. Llenar un tanque de gasolina de 50 litros cuesta 25 pesitos.